Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento de las noticias, llega el momento de repasar toda la actualidad, todas las últimas horas y sobre todo de poner el foco, de actualizar todas las informaciones que están llegando en este conflicto de Israel con Palestina. Empezamos hablando del ultimátum que ha lanzado Israel en las últimas horas, en los últimos minutos, y es que el jefe militar de Israel ha dicho que ha llegado el momento de la guerra. Mientras tanto, su país sigue acumulando tanques cerca de la Franja de Gaza antes de una invasión terrestre planeada para aniquilar al grupo militante palestino de Hamas, que sigue gobernando esta zona y que estuvo detrás de los mortales ataques del pasado fin de semana. Israel está advirtiendo a la ONU de que evacúe a su personal y que además notifique a los palestinos que viven sobre todo en el norte de Wadi, en Gaza, que se dirija al sur dentro de las próximas 24 horas. Esto es lo que está informando Naciones Unidas en un comunicado enviado por correo electrónico. Más de 1,1 millones de palestinos viven precisamente en este área bajo bandera de Israel, y además también añade que la ONU considera imposible que este movimiento tenga lugar sin consecuencias humanas devastadoras, con el foco, como les decíamos, en este conflicto, en esta evacuación, este ultimátum por parte de Israel, que eso sí, ha matizado también sus palabras en las últimas horas. Admite que la evacuación va a llevar cierto tiempo. El ejército de Israel, en concreto, ha sido el que ha manifestado, el que ha admitido que los palestinos van a tardar tiempo en seguir sus órdenes de evacuar el norte de Gaza, pero eso sí, no ha confirmado el informe que les acabamos de comentar, este informe por parte de la ONU de que había fijado un plazo de 24 horas. De hecho, según apunta el portavoz del ejército, Daniel Hagari, dice que están tratando de dar tiempo y que están haciendo un gran esfuerzo, pero eso sí, entienden que no serán necesarias 24 horas, que quizás haga falta un poco más de margen. No va a decir el momento exacto, pero sí que ha añadido que el ejército había informado a los funcionarios de la ONU que los palestinos tenían 24 horas para huir. Precisamente estamos pendientes de este conflicto de todas las últimas horas y se están escuchando disparos en Askelon. Mientras tanto, las fuerzas se apresuran hacia una supuesta infiltración cerca de Askelon. Las fuerzas especiales se están apresurando hasta esta zona que les estamos comentando, en concreto la zona industrial de Askelon, cerca de la ciudad costera del sur y cerca de la frontera con la Franja de Gaza. De hecho, es una de las zonas más asediadas durante toda esta semana y, como les decimos, están escuchando disparos en esta zona, según apunta el Consejo Regional de Hof Askelon. De momento no hay detalles, pero los medios describen este supuesto incidente como una sospecha de infiltración. Precisamente ha habido bombardeos en esta zona con un edificio derribado, pero de momento no tenemos datos tampoco de civiles o de heridos en estos momentos. De lo que sí que tenemos datos es de Estados Unidos. De momento, según está afirmando el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, está reiterando que, aunque es cierto que Estados Unidos está desde luego al tanto de todo lo que está ocurriendo y además sigue desarrollando su planificación estratégica en torno a este conflicto entre Israel y Hamas, de momento no hay planes para enviar militares estadounidenses sobre el terreno en Israel. Dice que no hay intenciones ni planes de poner tropas estadounidenses en el terreno en combate y ha añadido que no hay ningún interés por parte de los israelíes. Por eso sí, estas palabras también se están matizando en los últimos minutos y han dejado la puerta abierta a un posible envío de militares dependiendo de cómo se desarrollen estas circunstancias. También hay declaraciones, reacciones por la Human Rights Watch. Está acusando a Israel de utilizar fósforo blanco en sus continuas operaciones militares en Gaza y en Líbano. Según apunta esta organización, está poniendo a los civiles en grave peligro después de un análisis de un vídeo de este conflicto. De hecho, ha dicho que ha verificado las imágenes tomadas en Líbano y en Gaza el pasado martes y miércoles, en la que se muestran múltiples usos de fósforo blanco disparado con artillería sobre el puerto de la ciudad de Gaza y dos localidades rurales a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano. Seguimos hablando de Estados Unidos y en este caso el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, que se ha reunido con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu, ante el que ha reiterado el apoyo de Estados Unidos. Por otra parte, el secretario general de la Organización de Liberación de Palestina, Hassan al-Sheikh, ha dicho que Blinken se va a reunir con el presidente Mahmoud Abbas de la Autoridad Palestina este mismo viernes, es decir, hoy mismo. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, también ha llegado en el día de hoy. De hecho, estamos pendientes de una comparecencia que va a tener lugar junto al primer ministro de Defensa israelí. Lo esperamos en los próximos minutos y, según están informando, Austin va a reiterar las advertencias del presidente Joe Biden a los actos difamatorios en la región. Dice que a cualquier actor estatal o no estatal que busque intensificar esta
este conflicto va a mandar un mensaje muy parecido al que hacía Joe Biden esta misma semana, diciendo "Don't do that", no lo haga. Estados Unidos también ha ajustado su postura y está acelerando la asistencia de seguridad, y además dice que es inquebrantable su compromiso de apoyar a Israel. Dos de los actores más relevantes de la diplomacia de Estados Unidos se encuentran en la zona donde hasta la fecha ya han muerto hasta 27 americanos. Y seguimos con Estados Unidos en el foco. Estados Unidos, que ha decidido negar a Irán el acceso a un fondo de 6.000 millones de dólares. Esto formaba parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre la administración de Biden y Teherán el mes pasado. Según informa la agencia Bloomberg, Washington ha llegado a un acuerdo informal con Qatar para postergar esta distribución mientras se investiga la posible investigación de Irán, la posible participación de Irán en el ataque a Israel. De hecho, el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Walia de Yemo, ha trasladado a los demócratas de la Cámara de Representantes que esos fondos depositados en bancos de Qatar no se tocarían en el corto plazo. Por otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, también ha dicho en Tel Aviv que Irán no ha accedido ni gastado nada de los 6.000 millones de dólares y además también ha añadido que tienen una supervisión estricta de los fondos y que se reservan el derecho a congelarlos. Estados Unidos muy presente en este conflicto y también está recibiendo declaraciones, amenazas, advertencias por parte de Irán, que advierte a Estados Unidos de que debe controlar a Israel si quiere evitar una guerra regional. En concreto ha hablado el jefe de la diplomacia iraní, Hossein Amir Abdollahian, que ha asegurado hace apenas unos minutos que Estados Unidos debe controlar a Israel si quiere evitar una guerra regional. Dice que si los estadounidenses quieren evitar esto, le echa en cara haber mostrado una reacción muy tibia sobre la guerra con Hamas. El gobierno israelí ha transmitido a China su profunda decepción por los comunicados y declaraciones oficiales por parte del país asiático con respecto a la escalada de violencia entre Israel y Hamas. Considera que en los mensajes de China no hay una condena clara y sin ambajes contra el terrible ataque y atroz masacre cometidas por la organización terrorista de Hamas contra civiles inocentes y el secuestro y traslado a Gaza de docenas de personas. Israel, que sigue recibiendo ayudas, en este caso el gobierno británico ha anunciado que va a enviar buques y aviones militares de reconocimiento al Mediterráneo Oriental para respaldar a Israel y reforzar la seguridad regional. Según un comunicado de Downing Street, a partir de este viernes, patrullas marítimas y aviones de vigilancia van a comenzar a operar en la región para intentar detectar amenazas como la transferencia de armas a grupos terroristas. La próxima semana, un grupo operativo de la Marina Real se va a desplazar asimismo a la zona como medida de contingencia para respaldar esfuerzos humanitarios. Entre los efectivos que va a desplegar Reino Unido se incluye una aeronave de vigilancia P-8 y otros activos de reconocimiento, como por ejemplo 2 buques militares y 3 helicópteros Merlin. Además, una compañía de marines va a estar en alerta para ofrecer apoyo práctico a Israel y sus aliados en la región, si fuera necesario, así como también ofrecer disuasión y garantías. Pendientes de Israel, de este gobierno de unidad, este gobierno de emergencia que se lleva barruntando durante toda la semana y que por fin ha sido aprobado por el Parlamento de Israel. Este mismo jueves el Parlamento de Israel aprobó un gobierno de emergencia para gestionar el país durante la guerra con el movimiento de resistencia islámica en Gaza. El gobierno incluye la incorporación de 5 diputados de la oposición, liderados por el exmilitar Benny Gantz, al ejecutivo de Benjamin Netanyahu, muy criticado por no haber impedido la masacre perpetrada el sábado pasado. Tiene en este caso pues un poco de pausa, de cautela. En un voto que ya se preveía como formalidad, la Knesset, el Parlamento israelí, aprobó la incorporación de Gantz y otros 4 diputados de su partido de centro derecha, Unidad Nacional, al ejecutivo liderado por Netanyahu, 66 votos a favor y 4 en contra. El fiscal de La Haya también empieza a intervenir en este conflicto. La Corte Penal Internacional, que tiene jurisdicción sobre posibles crímenes de guerra cometidos por militantes de Hamas en Israel y por los israelíes en la Franja de Gaza, asegura que aunque Israel no es un Estado miembro, sí que, según ellos, está incurriendo en crímenes de guerra. Dice que los territorios palestinos ocupados, incluida la Franja de Gaza, están bajo la jurisdicción de la CPI, lo que significa que la Corte tiene autoridad para procesar a Hamas, el grupo militante palestino que gobierna en Gaza. De hecho, según apuntan fuentes, dicen que si hay pruebas de que los palestinos, ya sean Hamas o las brigadas Al-Quds o el brazo armado de Hamas o cualquier otra persona o cualquier otra nación de cualquier otro estado parte, si alguna de ellas han cometido crímenes y además si tienen jurisdicción donde quiera que estén siendo cometidos, incluso en el territorio de Israel, intervendrán en los próximos días.
Pendientes también de la ONU, está asegurando que tanto Israel como Hamas están cometiendo crímenes de guerra. El primero, al bloquear la entrada de todo tipo de suministros en Gaza, incluidos, por ejemplo, agua y alimentos. También les hemos contado los cortes de electricidad que estamos viviendo durante toda la semana. Y el segundo, según apunta la ONU, por la ejecución sumaria y el rapto de civiles. Esto es lo que apunta la ONU en los últimos minutos, asegurando que tanto Israel como Hamas están cometiendo crímenes de guerra. También en la misma línea va una ONG, en concreto la ONG Consejo Noruego de Refugiados. Ha denunciado este mismo viernes que el ultimátum del ejército de Israel para la evacuación de civiles en el norte de la Franja de Gaza no tiene ninguna garantía de seguridad o retorno y además, según apunta esta ONG, equivale a un crimen de guerra de traslado forzoso. También está avisando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que dice que evacuar a personas gravemente enfermas del norte de Gaza equivale a una sentencia de muerte. Apunta que los hospitales de Gaza están en un punto de ruptura y el Ministerio de Salud local ha informado a la OMS de que es imposible evacuar a los pacientes vulnerables del norte de Gaza. Según apunta su portavoz, Tariq Yasarevich, hay personas gravemente enfermas cuyas lesiones significan que su única posibilidad de sobrevivir es con soporte vital, como por ejemplo con ventiladores mecánicos. Así que apuntan a que trasladar a estas personas es una sentencia de muerte que hay que pedir a los trabajadores y que además pedir a los trabajadores de la salud que lo hagan es aún más que cruel. También empiezan a llegar ciertas ayudas, en este caso por parte de Turquía. Se espera que un avión de carga militar turco que transporta alimentos y equipos de atención médica de emergencia destinados a Gaza aterrice en Egipto en la tarde de hoy. Esto es lo que apunta la emisora estatal turca TRT. Está previsto que la carga sea entregada desde el aeropuerto internacional El Arish de Egipto a la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah. Eso sí, no ha quedado claro de inmediato si la ayuda llegaría a Gaza y sobre todo cuándo. Además, Egipto ya había asegurado anteriormente a la ONU que permitiría la entrega de ayuda humanitaria a través de la frontera. También empieza a haber reacciones por parte de Rusia, en concreto por parte de su presidente, Vladimir Putin, que ha dicho hace apenas unos minutos, está advirtiendo de que una incursión terrestre de Israel en la Franja de Gaza provocaría pérdidas inaceptables entre los civiles palestinos. Apunta que lo esencial en estos momentos, lo más importante, es detener el baño de sangre y además añade que Rusia está dispuesta a trabajar con socios constructivos. Precisamente el propio Vladimir Putin está haciendo advertencias en los últimos minutos y además ya no solo en todo lo que concierne al conflicto de Israel, también está apuntando a que va a seguir ampliando sus vínculos económicos con países de la ex Unión Soviética a pesar de las sanciones occidentales contra Moscú. Está, como ya les contábamos durante toda la semana, en su primer viaje desde que la Corte Penal Internacional mandara esta orden de arresto contra el presidente ruso, está en Kirguistán, en una nación de Asia Central con fuertes vínculos con Moscú, y durante lo que ha sido su primer viaje al extranjero está apuntando a que a pesar de las sanciones por parte de Occidente, Rusia va a seguir con su desarrollo, va a seguir con sus planes y va a seguir, en este caso, ampliando sus vínculos económicos con los países de la ex Unión Soviética. Enseguida seguimos con más actualidad, más últimas horas, vamos con noticias empresariales, quédense, porque enseguida seguimos con el mejor contenido aquí en Negocios Televisión. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Seguimos pendientes de toda la actualidad, todas las últimas horas y, como no, pendientes también de todas las advertencias por parte de Irán. Dice que el conflicto podría expandirse si los ataques israelíes no cesan. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán acaba de decir que otras partes podrían involucrarse si los ataques de Israel contra la Franja de Gaza no cesan. En concreto, está hablando este ministro de Asuntos Exteriores de Irán, apuntando a que si estos crímenes de guerra organizados cometidos por la entidad sionista no cesan de inmediato, entonces podemos imaginar cualquier posibilidad. Eso sí, no ha dado detalles, pero ha sido un aparente indicio de que grupos respaldados por Irán podrían unirse a esta guerra. Además, también apunta que lo curioso es que en un momento en el que Estados Unidos pide a las partes que se moderen, está permitiendo que los criminales de la falsa entidad sionista maten a mujeres, niños y civiles en Gaza. Además, también apunta que Estados Unidos no puede enviar armas y bombas para matar a civiles en Gaza y al mismo tiempo pide moderación a todas las partes. Advertencia, amenaza por parte de Irán. Vamos con otra última hora, en este caso por parte de la inteligencia británica, que advierte de la posible estrategia por parte de Rusia. Dice que no ha realizado un ataque contra Ucrania desde el 21 de septiembre de 2023, es decir, un periodo de más o menos 3 semanas, unos 21 días, porque está preservando las existencias misiles AS-23 para ataques a infraestructuras críticas de Ucrania que, según la inteligencia británica, se llevarían a cabo durante el invierno de 2023. Según la información de la inteligencia del Reino Unido, estas rupturas no han sido inusuales. La última interrupción similar de estas huelgas se produjo entre el 9 de marzo y el 28 de abril, un periodo de 51 días. En ese caso, apuntan a que es probable que Rusia casi hubiera agotado sus reservas de municiones para misiles AS-23 después de su campaña invernal contra la infraestructura nacional crítica de Ucrania. De hecho, recientemente también el jefe de la inteligencia militar de Ucrania ha advertido de que Rusia estaba reponiendo su suministro de misiles para atacar infraestructuras energéticas y petroleras, así como instalaciones militares antes de una nueva temporada de calefacción. Destacó que Ucrania necesita muchos más sistemas de defensa aérea de los que ya tiene para contrarrestar estos posibles ataques con misiles. Vamos con más noticias, en este caso vamos a ir un poquito más cerquita, vamos a ir a España, y es que nos acercamos a una de las grandes compañías del IBEX 35, ACS en concreto, porque su filial Turner Construction se ha hecho con un contrato aeroportuario en Seattle, y nos va a contar todos los detalles, como siempre, nuestra compañera Eva Villanueva. ¿Qué tal, Eva? La filial de Estados Unidos del grupo ACS, Turner, se ha hecho con un contrato para ampliar el vestíbulo C del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, desde los 7.400 metros cuadrados actuales a cerca de 21.000 a partir de 2027, para cuando está previsto que terminen las obras. El proyecto costará 399 millones de dólares y contribuirá al objetivo del aeropuerto de convertirse en el más ecológico y energéticamente más eficiente de América del Norte, donde la salud del medio ambiente y el bienestar de los viajeros es primordial. Se utilizarán sistemas libres de combustibles fósiles para calefacción, agua caliente para inquilinos y cocina. Las características sostenibles y eficientes conservarán la energía y el uso del agua, incluidos un panel solar en el tejado, acristalamiento electrocrómico en las ventanas y accesorios eficientes en el uso del agua. El proyecto de Turner mejorará también la experiencia del aeropuerto para los viajeros. Añadirá opciones gastronómicas y comerciales, además de ofrecer servicios como una sala de oración y otra de enfermería. El vestíbulo también albergará una sala VIP de Alaska Airlines de 2.000 metros cuadrados. Según el vicepresidente y gerente de Turner Construction, Bill Ketchman, entienden la importancia de este proyecto y la diferencia que pueden marcar al implementar estrategias de construcción sostenible en la expansión de esta terminal. Seguimos con más noticias. En este caso vamos a hablar de los BRICS. Después de la invitación a los BRICS, tanto por parte de China como Argentina, se están desarrollando, están aumentando su asociación a pesar del futuro incierto de este último. Ya saben que no está del todo claro si Argentina terminará entrando o no en el bloque, va a depender mucho del candidato que termine ganando las elecciones presidenciales, pero los esfuerzos de colaboración de ambas naciones han sido defendidos por parte del embajador chino en Argentina, por parte de Wang Wei. Sin embargo, como les decíamos, un posible cambio de liderazgo podría hacer que finalmente Argentina termine rechazando su invitación a unirse a la alianza económica. Hay que recordar que Argentina fue uno de los 6 países incluidos en la invitación de expansión por parte de los BRICS de este año. Sin embargo, a medida que el país se acerca a las elecciones presidenciales, que van a ser cruciales, su inclusión está dejando de ser una certeza. Javier Milei, el posible presidente entrante del país, ya ha expresado claramente su mensaje, su deseo de dolarizar la nación. Específicamente, a medida que los dos socios potenciales de los BRICS, tanto China como Argentina, siguen haciendo crecer su floreciente
asociación, su futuro incierto está en juego. El país está atrapado ante el sufrimiento económico de sus ciudadanos en medio de su régimen actual y los cambios potencialmente radicales que podría traer su sucesor presidencial. En una declaración reciente, Wang Wei, embajador de China en Argentina, ha hablado sobre la creciente relación y dice que Argentina y China están muy alejadas, pero que esa gran distancia no puede impedirles conocerse mejor y sobre todo fortalecer relaciones amistosas. Seguimos hablando de China, en este caso porque hemos conocido los precios al consumidor de China que se estancan y que además arrojan una lectura del 0% y los precios a puerta de fábrica además se han reducido ligeramente más rápido de lo esperado en el mes de septiembre. Ambos indicadores muestran presiones deflacionarias persistentes en la segunda economía más grande del mundo. El índice de precios al consumo se mantuvo sin cambios en septiembre con respecto al año anterior según la estadística oficial, incumpliendo la previsión de un aumento del 0,2%. El IPC subió un 0,1% en el mes de agosto. Por su parte, la inflación subyacente interanual, excluidos los precios de los alimentos y los combustibles, fue del 0,8% en la línea con el mes de agosto. También hemos conocido el índice de precios al productor, cayó un 2,5% con respecto al año anterior, el 12º mes consecutivo en territorio negativo, aunque eso sí, el ritmo de caída se desaceleró desde el mes de agosto. Los economistas pronosticaban una caída del 2,4% en el mes de septiembre. Según los expertos, la inflación del IPC en cero indica que la presión deflacionaria en China sigue siendo un peligro real para la economía. La recuperación de la demanda interna no es fuerte, sino un impulso significativo del apoyo fiscal. De hecho, el sector inmobiliario de China aún no ha salido de una profunda crisis a pesar de una serie de medidas de apoyo político. Pendientes de más datos en China, también del comercio exterior, que ha caído un 0,7% en el mes de septiembre. El valor denominado en yuanes de los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo cayó un 0,7% interanual en septiembre. En concreto, las exportaciones descendieron un 0,6% frente al mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones hicieron lo propio con un 0,8%. En el noveno mes de 2023, los intercambios con otros países sumaron unos 3,74 billones de yuanes, es decir, unos 485.788 millones de euros. También hemos conocido datos importantes en España. El índice de precios al consumo se ha disparado en el mes de septiembre 9 décimas hasta el 3,5%, pero por el efecto base los combustibles y la energía, según el dato revisado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. En la mensual la variación es mucho más discreta, solo 2 décimas más, son 0,2% más caros los precios que hace 30 días. El buen dato llega en la subyacente, ha caído 3 décimas hasta el 5,8%, su dato más bajo desde junio de 2022. El precio de los alimentos, por su parte, mantiene un crecimiento interanual en el 10,5%. Con el avance de septiembre, la inflación encadena ya 3 meses consecutivos de ascensos después de que en julio y agosto subiera 4 y 3 décimas y la tasa interanual del IPC volvió a superar en septiembre el 3% después de 3 meses por debajo de esta cota y se sitúa en su nivel más elevado desde el pasado mes de abril, cuando alcanzó el 4,1%. Enseguida volvemos con más información, más análisis, más actualidad. No se vayan, porque enseguida nos ponemos en la acción, como siempre, de la mano de nuestra compañera Eva Villanueva.